Hoy se cumplen 6 meses de la gloria infinita, así que les queríamos contar la anécdota de cómo hicimos un juego basado en aquel famoso meme de la abuela la. En enero de 2023, estábamos navegando por las redes, como solemos hacer, y nos chocamos con que se había llevado a cabo un evento llamado Escaloneta Game Jam. Ya arrancaba bien. Como a cualquier argentino de bien, por supuesto que nos llamó la atención. Nos enteramos que había sido un evento en donde los participantes habían tomado 2 semanas para hacer juegos con la temática de la escaloneta. Todo en conmemoración a la adquisición de esa bella tercera estrellita que ahora ostentamos en nuestras camisetas los argentinos. Luego de ver de qué se había tratado, nos pusimos a hojear los juegos que habían sido presentados. Y ahí fue donde vimos que este era el mítico origen del Semáforo Climber. Ese juego que estuvo por un tiempo en las noticias y entretuvo a tantos argentinos. Por más que este haya sido el juego más relevante de este evento, también había otras joyitas que llamaron nuestra atención, entre las cuales estaban Soberano Tapia, un juego en donde controlás al recién electo presidente de Argentina, el Chiqui Tapia, y tenés que tomar las decisiones correctas para que Argentina gane el Mundial del 2026. Bijaman, ahora rebautizado Dibuman para hacerlo más family friendly, un juego en donde sos un superhéroe, bastante reminiscente a cierto arquero argentino, que tiene que combatir contra naranjas mecánicas y malhechores franceses haciendo uso de su habilidad pélvica. Viendo la magia que había canalizado este evento, simplemente colapsamos por la tristeza que nos causó no haber podido participar en este, negándosenos así el poder poner nuestro granito de arena en este abayazador mar de gloria al que llamamos la escaloneta. Pero bueno, nos sacudimos la tristeza, nos alegramos de que el evento haya salido bien y que ahora tengamos todos estos juegos a nuestra disposición. Así que seguimos con nuestras vidas. Hasta que nos llegó la noticia de que iban a hacer una segunda edición de la Jam en donde se podían subir nuevos juegos. Así que ahí nos volvimos a ilusionar y nos anotamos en el evento, para ahora sí poder ir codo a codo con esos juegos que tanto nos habían gustado. Por lo general, el comienzo de nuestro proceso en las Game Jams es el siguiente. Bien, anunciaron el tema. Hora de pensar una idea copada para el juego. Yes, sir. 7 horas después. Pero este era un caso especial. No sabemos si fue por la mística, por magias argentas antiguas o qué, pero la situación en la que nos encontramos fue la siguiente. Bien, hay que hacer un juego relacionado a la escaloneta. Unos momentos después. ¿Y si hacemos un Vampire Survivors pero con la abuela la? ¡Abuela! ¡La! ¡Abuela! ¡La! No, amigo, ¿cómo hizo? Épico. Y por primera vez en nuestras vidas, no tardamos más de 8 horas en pensar en una idea que nos guste para un videojuego. Así que ahora no quedaba más que ponerse manos a la obra. Yo me puse a programar mientras Niva se encargaba de los sprites. En realidad, cuando dije Vampire Survivors estaba pensando en la forma en la que los enemigos aparecen en pantalla y persiguen al jugador. Pero en este caso, el jugador controla a la abuela, y la abuela no tiene enemigos, tiene hinchada. Mirá lo que es. ¡Mua! Así que arrancamos por ahí y el juego se empezó a hacer solo. Dibujamos 10 hinchas distintos, basándonos en los personajes clásicos que uno suele ver en una hinchada. Después, agregamos a 6 de los héroes de la escaloneta como eventos especiales dentro del juego. Y finalmente, recreamos la 9 de julio utilizando una gran variedad de sprites y tiles. Personalmente, quedamos muy contentos con el resultado. Teniendo el juego prácticamente terminado, nos enorgullecimos de nuestro trabajo y nos preparamos para mostrarlo. El 22 de abril por la mañana, nos levantamos coronados de gloria, llegamos a Tecnópolis y, asombrados por la inmensidad del lugar, fuimos caminando un poco a la deriva hasta llegar hasta nuestro destino, la zona de la Jam. Para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, Tecnópolis es un centro de exposiciones muy grande y copado que se encuentra en los límites de la ciudad. Ahí nos encontramos con el grupo de Acción Dev, quienes eran los organizadores del evento, y resultaron ser muy buena onda. Luego de charlar un rato con ellos y que nos cuenten sobre el evento, nos dejaron usar 2 de las PC del lugar para que terminemos de pulir el juego. De más está decir que ninguno de nosotros dos había siquiera tocado una PC de estas características antes.
eran una locura. Hasta las sillas eran de esas que después de sentarte te dejan el upite como recién salido de un spa. Una cosa impresionante. Pero bueno, nada, 2 muertos de hambre. Trabajamos un par de horas, subimos el juego a la plataforma y nos fuimos a recorrer Tecnópolis. Al volver, la gente de Acción Dev nos dijo que las personas estaban jugando a nuestro juego y les gustaba mucho, pero también lagueaba mucho cuando juntabas muchos hinchas. Así que como profesionales que somos, entramos un poco en pánico. No vamos a entrar mucho en detalle, pero resulta que los hinchas son cuerpos físicos y al acumular tantas colisiones al mismo tiempo, el sistema de físicas empieza a colapsar y a tirar unos buenos bajones de FPS. Y otro problema pudo ser que nunca lo testeamos en navegador. Pero por suerte, tocando un par de settings de Godot por acá, tirando unas magias optimizadoras por allá, pam pum pam, tiki tiki tiki, el juego volvió a andar bien. Mientras esperábamos el cierre y la puesta en común, nos quedamos en una zona en donde la gente iba a probar los juegos de la Jam, y veíamos de lejos a todas las personas que jugaban abuela para analizar si el gameplay cumplía su función, y un poco para alimentar nuestros egos. Afortunadamente, la gente parecía disfrutarlo, así que consideramos el juego un éxito. Durante el cierre, la gente de Acción Dev mostró los nuevos juegos que se hicieron para esta versión de la Jam e invitaron a hablar a los desarrolladores para que cuenten un poco sobre los juegos realizados. La verdad es que fue un momento muy ameno y una muy buena conclusión para un evento que salió muy bien. Así que, finalizando esto, nos retiramos al ritmo de trueno, que estaba dando un recital en la entrada, un poco cansados de tanto recorrer Tecnópolis, pero por sobre todo, alegres de haber participado en tan lindo evento. Así que bueno, esa fue la historia de nuestra participación en este evento y del nacimiento del videojuego de la abuela. Al final del juego, si juntás muchos hinchas, hay una sorpresa que nos gustaría mucho que vean. Adrede intentamos no hacer spoilers de la misma en este video. Si les gustó el video, por favor dejen un like, y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Y sin decir mucho más, nos despedimos. Muchas gracias por compartir la gloria con nosotros. Argentina tricampeón, por en punta y bendición.